Quiero que busquen en sus Biblias el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a iniciar con una serie que se llama Centrados en el Evangelio. Y vamos a tratar de abarcar todo el libro de Primera de Juan, que por cierto no es muy largo que digamos. Tratar de entender qué es lo que la palabra del Señor comunicó a estas iglesias por parte de boca de Juan, el apóstol, y qué esa misma palabra nos comunica a nosotros hoy. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nuestras vidas en la carta de Primera de Juan? Y vamos a comenzar con el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Ya lo tienen? Bien, dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Es decir, tu palabra es poderosa para causar la transformación que tú quieres causar. Porque así como dijo el profeta Isaías, Señor, que así como desciende de los cielos de la lluvia y cae sobre la tierra, la riega y hace germinar y producir un fruto, así es tu palabra, que cuando es enviada por ti, cumple el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Y el propósito en esta noche es poder transformar nuestras vidas, penetrar en lo profundo de nuestro ser, conmovernos, redarguirnos, instruirnos, reprendernos si es necesario, de manera que podamos crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús, clamamos porque tu palabra, Señor, pueda ser expuesta con precisión y tú, mi Dios, seas quien obres en las mentes y los corazones de cada uno de mis hermanos, de manera que haya plena comprensión de tu palabra y podamos salir con una mente renovada, Dios, esta noche. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Hacía tiempo que quería hablar de este libro de Juan. Y es que encuentro allí algunas verdades muy importantes para la iglesia de hoy. ¿A qué me refiero con eso? Es que la iglesia de hoy, la iglesia de nuestros tiempos, ha estado sufriendo mucho ataque
por parte del enemigo, obviamente. Y muchos que en un tiempo profesaron ser cristianos, ser hijos de Dios, ser de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, hoy en día han dado la vuelta y le han dado la espalda a todo el conocimiento de la verdad de la Biblia, para comenzar a atender a falsas filosofías, falsos conceptos, falsas creencias acerca de la Biblia, que en últimas todas lo que hacen es satisfacer los deseos carnales del hombre. La iglesia en nuestros tiempos ha estado sufriendo muy severamente por parte de la apostasía. Algunos no saben qué es eso. Apostasía siempre ha existido desde que se fundó la iglesia. De hecho, en los tiempos de Juan ya existían los apóstatas, los falsos profetas. Ya existían las herejías, las mentiras, los engaños, personas que torcían el mensaje del evangelio para que fuera más acorde a su naturaleza pecaminosa. De manera que pudieran ellos tener libertad de poder actuar de forma inmoral o como ellos le viniera en gana. Así que ha existido la apostasía desde miles y miles de años. Pero es interesante ver que en estos tiempos que muchos consideramos como los últimos tiempos, la apostasía, el nivel de engaño, el nivel de mentira, incluso la cantidad de personas que en un tiempo estaban en la iglesia cantando, alabando, predicando, hoy en día ha crecido la cantidad de personas que se están alejando de la verdad. Hoy en día ha crecido de una forma descomunal la cantidad de herejías y falsas doctrinas que pervierten la verdad del evangelio. Ahora, ¿cree usted que la iglesia Plenitud de Vida se va a escapar de que aquí se infiltren ese tipo de personas? Si no es que ya están. Porque yo no sabría decírselos. Ni siquiera por revelación divina en este momento sabría decirles si aquí hay falsos profetas, como lo había en los tiempos de Juan. Pero asumiendo que no los hay, esperando que así no sea, ¿cree usted que la iglesia, esta congregación, se va a escapar de personas que quieran infiltrarse a este lugar, a querer engañar a los hermanos con falsas doctrinas? ¿Ah? No, hermano, nadie. He ahí la necesidad que plantea el apóstol Juan, de que estemos firmes. Y yo no estoy hablando firme en el término de, no, bueno, yo vengo a la iglesia unas que otras veces cuando hay culto, pues. Y yo oro todos los días en la mañana. Yo le doy gracias a Dios. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por este día. Bendíceme en el trabajo, donde quiera que voy. Yo leo la Biblia antes de ir al trabajo. Siempre, unos 5 minuticos yo le agarro, leo un salmo, que son los más fáciles porque son los que mejor sé interpretar. No, hermano. Estamos hablando de que cuando vengan los engañadores, que vendrán, usted sepa identificar
su falsa doctrina. Hermanos, aquí han venido personas, pudiera decir bien intencionadas, personas que yo diría que aman a Dios, pero que por diversas razones no tienen una doctrina muy sana que digamos. Y han venido a predicar este lugar. Gracias a Dios, últimamente no hemos invitado a nadie, salvo a personas muy selectas. Pero en un tiempo invitamos a muchas personas, y entre esas muchas personas, muchos, vuelvo y repito, que considero yo que aman a Dios, muchos de ellos enseñaron cosas aquí que no son correctas, hermanos. Que no solo no están en la Biblia, sino que pervierten el mensaje del Evangelio. Ahora me pregunto, ¿cuántos de nosotros en esos momentos no le creíamos todo lo que decían? ¿Ah? ¿Cuántos en esos momentos, cuando decían algo, no salíamos corriendo diciendo amén? Sin siquiera detenernos un momento a analizar, a meditar, a evaluar si lo que estaban diciendo era correcto en la Biblia. Imagínense que eso suceda otra vez ahora. Quizás no pasen del púlpito, porque no los voy a dejar pasar. Pero allí mismo, de repente en una reunión, en una célula, con algunos hermanos reunidos, ¿cree usted que usted se va a escapar de personas que vengan a soplarle el oído mentiras? Dice que Satanás está como un león que ruge. ¿Por qué? Porque merodea en todas partes, buscando a quién devorar. La pregunta es, ¿cómo cayó Eva? Con mentira. ¿Qué le dijo Dios? Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Ahora, ¿de verdad iba a morir? Sí, iba a morir espiritualmente, y aparte de eso iba a morir físicamente. No en el momento, pero sus días se iban a acortar. Porque recuerda una cosa, que Adán y Eva eran inmortales. Es decir, ellos no iban a morir. Porque aparte del árbol de la ciencia del bien y del mal estaba el árbol de la vida. Y Dios les permitía a ellos comer de ese árbol de la vida, lo cual les permitía tener vida eterna. Y Dios les dijo, si comen de este árbol van a morir. No solamente habría una muerte espiritual, Dios les impidió comer otra vez del árbol de la vida, de modo que ahora serían mortales, finitos, limitados. Ahora habría un espacio de tiempo. ¿Ve? Ahora, ¿qué le dijo el diablo? No van a morir, sino que van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿qué hizo Satanás? ¿No tergiversó el mandato de Dios? ¿Lo torció y engañó a Eva para que cayera? ¿Ah? ¿Qué quería hacer Satanás con Jesús cuando estaba en el desierto? Que usó la palabra. Tírate de aquí a este barranco, que dice en su palabra que escrito está, dijo Satanás, a sus ángeles mandará para que te guarden. Él estaba torciendo lo que la palabra enseña, usándolo a su conveniencia. Ahora,
¿No es eso lo que hacen hoy en día los falsos profetas? ¿Usar la palabra de Dios a conveniencia? Traten de no distraerse, mis hermanos. Es importante lo que estamos hablando acá. La palabra de Dios dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, ¿sabe? Así que sea diligente en escuchar. Ayer publiqué algo en el Facebook, una imagen que decía: la Biblia no es una galleta de la fortuna. ¿Alguno de ustedes lo vio? Sin vergüenza, se la pasa metido en el Facebook. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes conocen las galletas de la fortuna? ¿No las han visto en la televisión? Son como una especie de galletas allí, medio curvadas allí, pero ellas no se comen, ellas traen un pedacito de papel dentro. Siempre, eso más que nada se ve en Asia. En un restaurante, al terminar, les daban una galleta de la fortuna. Ellos la partían y dentro había un papel que supuestamente les daba una frase para su futuro. ¿Sí? Cualquier cosa. Es como el horóscopo, por decirlo de esa manera. Es como el que se la pasa leyendo el horóscopo para ver cuál es su signo y qué le dice para ese día. Vístete de color amarillo porque tú sabes, te vas a encontrar a la chica de tus sueños. No más que nadie se vistió de amarillo hoy. Ay, el hermanito. No sé, me han contado, pues. Bueno, básicamente es así. Esas, las galletas de la fortuna, son pequeñas frases que, bueno, de forma aleatoria, tú agarraste la que agarraste y, bueno, y esa te cayó a ti y supuestamente esa te dijo tu fortuna, bien sea algo malo o algo bueno. Así muchas personas utilizan la escritura. Señor, voy a leer la palabra. Si les digo una maldición, no, eso no. Por cuanto no eres tibio ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Uy, como el perro vuelve al vómito y la... No, Señor, reprenda al diablo. ¿Ah? Tu descendencia será como la arena del mar y tendrás bienes y riquezas. ¡Wow! Aleluya, Señor, gracias. Esa palabra es poderosa para mí hoy. Así leemos la Biblia casi todos los días. Y wow, hoy me nutrí de la palabra. Eso es triste. Y por eso muchas personas van a querer, por malinterpretar un texto, torcer la verdad de ese texto, lo van a querer meter por los ojos a usted y usted, amén, gloria a Dios, aleluya, el Señor me habló en esta mañana. Juan dijo: estemos firmes. Amén. Ahora, hay algo muy importante respecto de esta carta que Juan escribe a varias iglesias, porque él escribió a varias iglesias en Asia. ¿Usted recuerda en Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias? Iglesia en Éfeso, iglesia en Filadelfia, iglesia en Laodicea, iglesia en Tiatira, en Sardis. Bueno, eran iglesias que estaban en Asia y por un tiempo fueron pastoreadas por el apóstol Juan. Así que Juan es guiado por Dios. En una visión recibe un mensaje que envía Jesús a cada una de esas iglesias. Allí lo ve, usted puede ver en Apocalipsis capítulo 2 en adelante, ¿no? Bueno, así que históricamente se cree que esta carta
de Primera de Juan fue escrita tanto a la iglesia de Éfeso como a las otras iglesias que ya mencioné que estaban a cargo del apóstol. Y Juan escribe para tratar un problema muy serio. Juan escribe casi terminando el primer siglo, casi llegando a los 100 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y poco antes del primer siglo, ya el último tercio, se había infiltrado en las iglesias cristianas o estaba surgiendo una falsa doctrina, una secta, una herejía conocida como el gnosticismo. En varios libros del Nuevo Testamento se puede ver eso. Y déjeme resumirle qué creían ellos, más o menos algo de lo que ellos creían. Y es que ellos creían que el espíritu del hombre es esencialmente puro, bueno. No hay nada de corrupción en él y no hay nada que lo pueda corromper. Mientras que la carne, o sea, el cuerpo, era esencialmente mala, impura, no habría nada que la pudiera purificar. También enseñaban que como Cristo, que era Dios, era santo, Él no podría haber venido en forma de hombre. Él no se podría haber encarnado en un hombre, en un ser humano, porque la carne era impura. Era imposible que Cristo pudiera haberse encarnado en un hombre. Y por lo tanto, ellos decían que Cristo no sufrió la crucifixión. O sea que, como dice un hermanito por allá, toda la pela que le dieron por allí en la crucifixión, Jesucristo no la sufrió, según ellos, porque el cuerpo de Jesús no era real, era aparente. Y eso es una doctrina que nació poco antes de terminar el primer siglo, conocida como el docetismo. Y el docetismo viene del griego dokeo, que significa parecer. Bueno, y era la doctrina de que Jesús no había sufrido la crucifixión porque su cuerpo no era real. Juan dice no, y ya lo vamos a ver por qué. Y también creían que como el cuerpo, que era esencialmente malo, era un simple cascarón del espíritu y nada de lo que el cuerpo podía hacer afectaba al espíritu, es decir, ellos nunca pecaban. O sea, como nada de lo que yo pudiera hacer en mi carne va a afectar mi espíritu, entonces nada de lo que yo haga es pecado. Ellos negaban que tenían pecado y por lo tanto promovían una vida totalmente inmoral, promovían un tipo de conducta totalmente desastroso. Y Juan también escribe contra eso. Si alguno ha leído el libro de Juan, Primera de Juan, hay un versículo en donde dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad no está en él. Así que esa herejía que estaban haciendo en esa época comenzó a infiltrarse en la iglesia, en las iglesias. Comenzaron los hermanos, o comenzaron estos supuestos hermanos a involucrarse con las iglesias y a llenar los oídos de los hermanos con estas falsas creencias. Básicamente lo que ellos estaban haciendo era negando la eficacia de las escrituras, hermano. Escuche bien.
Con sus falsas creencias, con sus herejías, ellos estaban reduciendo a la persona de Jesús y así negando la veracidad del mensaje de la Biblia. Lo que los apóstoles habían escrito acerca de Jesús, ellos estaban diciendo, no, eso no puede ser así, eso es falso. Ellos estaban negando lo que la Biblia estaba enseñando. Y por causa de muchos creerle, estaban desviándose de la verdad del evangelio para creer fábulas ingeniosas, mentiras que no exaltaban a Jesús, sino que más bien lo disminuían, torcían la imagen de Cristo y corrompían el mensaje del evangelio. Y así como en tiempos de Juan, en nuestros tiempos estamos viviendo un serio problema de apostasía. Y para los que no saben qué es apostasía, apostasía significa desviarse de algo. Apostatar significa desviarse de algo o torcer algo. Y apostatar de la fe, como también lo dice la Biblia, significa desviarse de la fe. La fe que como cristiano yo tengo arraigada en Cristo Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Redentor, como el pan de vida, como la palabra de vida eterna. Es negar completamente la eficacia de las Escrituras y negar así la persona de Jesús. Eso es apostatar de la fe. Y muchos hoy en día lo están haciendo. Ese día me enteré de una iglesia metodista que básicamente tenían una doctrina parecida a la doctrina que nosotros teníamos hace un año atrás, 2 años atrás. Y me enteré que estaban como promoviendo, no sé, eso no es la palabra, pero más o menos así, como promoviendo a 3 sacerdotes homosexuales y a una lesbiana. ¿Acaso eso no es apostasía, hermano? Hoy en día vemos un movimiento de ecumenismo terrible. El que no sabe qué es ecumenismo, hermano, después le digo, porque me extiendo mucho en todo esto. Terrible. Vemos diferentes religiones mezclándose entre sí. Vemos católicos, musulmanes, hindúes y pastores evangélicos orando reunidos allí. Pastores orando a Alá o a Buda. Eso es fatal, hermano. Eso es apostasía. Y lo peor de todo es que las iglesias a las que ellos pastorean los están siguiendo. Pero gracias a Dios, hermanos, que así como esta ola de pecados se está levantando en estos últimos tiempos, también Dios ha levantado en Latinoamérica, ¿sabe? Dios ha levantado o está levantando fuertemente un gran movimiento de sana doctrina. No lo había visto como lo he podido ver estos últimos años. Son cada vez más y más y más personas que abren sus ojos y despiertan a la verdad de la palabra. Y eso es maravilloso también. Así que, así como está abundando el pecado, así la gracia de Dios sigue sobre
abundando. Y algo de lo que más me maravillo es que Dios pensó en nosotros en este tiempo, para que nosotros pudiéramos también abrir nuestros ojos de muchas cosas. No les estoy diciendo que estábamos nosotros en una herejía, gracias a Dios que no, nunca lo estuvimos, pero aún así pudimos abrir nuestros ojos y entender muchas cosas, y así prepararnos para aquellos que vengan a infiltrar herejías aquí. Saber identificarlos como falsos profetas y defender la verdad. Pablo dice, contender ardientemente por la fe. Defender. ¿Y cuál era el versículo que les pedí que se memorizaban en la clase de Nueva Vida? Primera de Pedro 3:15. Estando siempre preparados para presentar defensa de la fe del evangelio ante aquellos que demandaran razón de nuestra esperanza. Y es que debemos estar preparados y con mansedumbre y firmeza defender la verdad del evangelio. Pero primero debemos volver nuestra mirada al evangelio. ¿Cuál es el centro de la iglesia? ¿Cuál es el corazón de la iglesia? ¿Somos nosotros? ¿Es un mensaje centrado en el hombre o es un mensaje centrado en Cristo? Hermanos, el hombre no es el protagonista de la Biblia. Grábese eso. El protagonista de la Biblia es Dios. Su obra de redención con el hombre, su plan, su propósito, su poder, su gloria, su majestad. Debemos entender esto, hermano, y poner nuestra mirada en la verdad. Y de esa manera estaremos preparados para combatir cualquier herejía que se levante contra la iglesia. Amén. Juan dice en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Escuche, lo que hemos visto, oído, y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, ¿y qué más? Y lo que tocaron nuestras manos. ¿Acerca de quién? Del verbo de vida. ¿Quién es el verbo de la vida? ¿Qué era lo que les mencioné acerca de esta herejía llamada gnosticismo? Y es que decían que Jesús no había venido en carne, porque el cuerpo de Jesús era aparente. Se parece, pero no es. Bueno, analicemos lo que Juan dijo. Escuche. Lo que era desde el principio. Ahora, ¿el principio de qué? Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿a qué principio nos estamos refiriendo? A cuando Dios creó los cielos y la tierra. En términos generales, cuando Dios creó el universo, el cosmos entero. Porque otros pasajes de la Escritura nos dicen que Dios creó los cielos y todo el ejército de los cielos. Y allí están incluidos los ángeles incluso. Así que estamos diciendo que el verbo de vida, dice, era desde el principio. Repito, estamos diciendo aquí, porque todo lo que Juan está diciendo en el versículo 1 es acerca de quién, es tocante a quién, al verbo de vida.
Es decir, a Jesucristo. Lo que era desde el principio, ¿quién? Cristo. Lo que hemos oído, ¿de quién? De Cristo. Lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿a quién? A Cristo. ¿A quién pudimos contemplar? Dice Juan. A Cristo. ¿Y a quién palparon nuestras manos? A Cristo. Entonces dice, lo que era desde el principio. En pocas palabras, Juan está diciendo, Cristo es desde el principio. Y esto es fantástico, ¿sabe? Porque contradice una herejía que, por cierto, está rondando mucho en nuestras comunidades, que dice que Jesucristo fue creado también por Dios. Y por lo tanto, Jesucristo es un ser espiritual menor que Dios. Pero esto es una herejía. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, el apóstol dice, en el principio, ya dijimos el principio de la creación del universo, no solamente la creación de la tierra, estoy hablando de la creación del universo entero, incluyendo los ángeles, todo. Dice, en el principio ya existía el verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo Jesús. Dice, en el principio ya existía la palabra, el verbo. Y cuando dice verbo es la palabra griega logos. Y logos se utilizaba o se utiliza para definir que es la revelación más grande de Dios. Ahora lo que él está diciendo es que Cristo es el Logos. Cristo es la máxima revelación acerca de Dios. Y si mal no recuerdo, Colosenses 2:9 dice que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. La Trinidad misma habita en la persona de Jesús, porque Jesús es la más grande revelación, manifestación de Dios. Y él está diciendo, ese verbo, o sea, Cristo, ya existía cuando comenzó todo. Así que Cristo no es un ser menor que Dios. Cristo no es un ángel más. Cristo no es ni un querubín, ni un arcángel. No, Cristo es Dios, dice Juan. Porque no solo dice, el verbo estaba en el principio. No solamente dice eso, dice, el verbo estaba con Dios. Pero también dice, y el verbo también era Dios. Entonces vemos allí que Cristo es igual al Padre en esencia, en deidad, en divinidad. Cristo no es menor que Dios. Aunque Él voluntariamente se sometió a la autoridad del Padre para venir a este lugar, Él no es menor que Dios. Él es uno con Dios. Uno en esencia. Su naturaleza es divina. O su principal naturaleza es divina. Es perfecta, es pura. Al igual que Dios, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es soberano, Él es fiel, Él es justo, Él es santo. Y Juan tenía que dejar esto en claro. Y nosotros como iglesia debemos dejar esto en claro. Nosotros creemos a Cristo como el Dios de dioses, como el Señor de señores, como el Hijo de Dios, como el Mesías, que estaba en el principio, que es eterno, que no tiene ni principio ni fin, y que es Dios por sobre todas las cosas. Es a Él a quien creemos. Debemos establecer esa verdad en lo profundo de nuestros corazones. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Algunos están diciendo que el Jesús a quien nosotros predicamos no pudo venir en cuerpo.
que todo lo que hemos predicado acerca de las obras de Cristo, acerca de su sufrimiento, acerca de su muerte, acerca de su resurrección, es mentira. Pues Juan dice: yo soy un testigo fiel. Yo soy un testigo ocular, yo lo vi, yo caminé con él, yo lo toqué, yo pude contemplar lo que él hizo, yo pude oír sus palabras. Y lo vemos en 2 de Pedro capítulo 1 verso 16, en el que Pedro también dice algo parecido. Dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Qué está diciendo Pedro? Dice: cuando nosotros les predicamos acerca del poder de Jesús, cuando les predicamos acerca de la venida de Jesús, no les predicamos acerca de cosas que oímos de alguien que las inventó por allá. No les venimos a hablar de un chisme, no, les venimos a hablar algo que nosotros vimos con nuestros ojos. Y fue a Jesús, su obra, sus milagros, su poder, su autoridad. Lo vimos morir, lo vimos resucitar, lo vimos ascender al cielo, a las alturas, a sentarse a la diestra del Padre. Así que hablamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. Hablamos a Jesús, de Jesús. Amén. Ahora, me llama la atención algo importante, y es lo último que dice acerca del verbo de vida. Y varios versículos del Nuevo Testamento nos hablan acerca de Jesús como el verbo de la vida, como la palabra de la vida. Juan capítulo 6, verso 68 dice: Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, es interesante ver que Juan, el apóstol Juan, en su evangelio, fue el que más habló ampliamente de la persona de Jesús. Fue el que describió de una manera tan amplia y tan majestuosa a Jesús. Es maravilloso. Usted quiere conocer a Jesús, lea la Biblia, pero tómese un tiempo muy especial y lea el Evangelio de Juan. Creo que esa recomendación es para mí. ¿Sabe por qué? Porque yo no he leído el libro de Juan completo. ¿Sí? Pero es maravilloso y lo sé. Entonces él les dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ok? Ahora, ¿qué le está diciendo Jesús? ¿Qué le está diciendo Pedro? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, tú eres el que puede otorgar vida eterna. Tu palabra es una fuente de vida eterna en mi ser. Solo tu palabra, dice, puede darme la vida. Solo tu palabra puede resucitarme. Solo tu palabra puede confortarme. Y me llama la atención lo que él dice: ¿a quién iremos? Pedro es enfático en decir ¿a quién iremos? Porque él está diciendo no podemos correr a otro lugar. No hay otro Dios, no hay otro maestro, no hay otro Señor. Jesús no era un maestro más, Jesús no era un profeta más, Jesús era la palabra de vida eterna. Y él sabe eso y él está claro en eso, y por eso él dice: no puedo correr a otro lugar. Porque solo tú, de entre todo el universo entero, solo tú. No son mis obras las que me llevarán al cielo, no es que soy muy bueno o soy muy malo las que me llevarán al cielo o al infierno. No es mi compasión, no es mi generosidad, no es que yo le hice bien a mi abuelita, no. Solo Dios es el único que puede darme vida eterna. Es solo su palabra poderosa para salvarme. Amén. Y en Juan 3:36, lo parafraseo, dice que el que cree en Jesús
tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas el que no cree, dice, caerá sobre él la ira de Dios. Ahora vemos nuevamente en el Evangelio de Juan otro pasaje bíblico que nos dice que Jesús, no solo su palabra es vida eterna, Él es la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque Él es la palabra. ¿Ok? Él es el verbo de vida. Es decir, Él es la palabra de vida. Cuando Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna, no es solamente que lo que Él habla da vida eterna, sino que Él es la vida eterna. No es algo acerca de Jesús que vamos a creer, es al Jesús de la Biblia, el Jesús histórico que nosotros vamos a tener como el centro y el fundamento en nuestra vida. Y es su palabra la que nos va a revelar a ese Jesús a nuestras vidas. Por eso, hermano, lea la Biblia. No sea negligente. No sea un perezoso en el leer la Escritura. Dice el Salmo 1, bienaventurado el que se deleita en la ley del Señor y el que en esa ley medita de día y de noche. Pero a veces leemos la Biblia puro cuando nos levantamos. Bienaventurado el que se goza, el que encuentra un deleite, el que encuentra una pasión interminable por leer la Escritura, por meditar en ella, por escudriñarla y por alimentarse de ella. Hermano, lea la Biblia antes de pararse a leer el periódico, antes de pararse a ver la noticia, o incluso antes de pararse a escuchar los chismes del vecino. Lea la Biblia, porque solo ella es la máxima revelación de Jesús. Y como iglesia necesitamos es a Él. Solo Él es el camino, solo Él es la vida, solo Él es la verdad. Si no necesitamos ir a otro lado, no necesitamos otra fuente de vida para nosotros, no, es Jesús. Y su persona, su deidad, su divinidad, su perfección, su majestuosidad ha sido revelada en la Escritura. Leamos la Biblia. Juan 14:6 también dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él no dijo algunos. No hay otro camino a la salvación. No son mis propias obras. No, no es como enseña la Iglesia Católica que son mis propias obras. No, Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No es que cuando la persona muera va al purgatorio y otros van a rezar por él para que tenga vida eterna. No, si tú no creíste en Él, nunca verás la vida. Porque no hay otro camino aparte de Él. Dijo, yo soy el camino. No hay otro sendero, no hay un atajo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No es como el hombre cree que hay muchas verdades relativas en el universo y que cada cultura tiene su propia versión de la verdad. No, dijo él, yo soy la verdad, que trasciende toda cultura. No importa si a qué cultura le gusta usar faldas largas, faldas cortas, pantalones anchos, pantalones apretados, pantalones amarillos o rojos. No importa qué cultura, qué doctrina, qué credo, qué religión, yo soy la verdad. Y cuando dijo yo soy la vida, es decir, no hay vida fuera de mí. Amén. Y por último, allí en ese versículo, en el versículo 2, Él dice, pues la vida fue manifestada. ¿Sí? Dice, se nos manifestó. ¿Quién? El cual estaba con el Padre. ¿Y se nos qué? Ahora, Juan está diciendo algo importante. Jesús, el mismo Jesús que estaba en el cielo, el mismo Jesús que estaba antes del principio, el mismo Jesús que fue coautor de la creación,
que estuvo sustentando la creación. El mismo Jesús eterno y Dios admirable es el mismo Jesús que vino en carne. Ahora, los gnósticos no creían, o no sé si lo creen todavía, no creían en la encarnación. ¿Usted cree en la encarnación? Claro, hermano, que le vengo predicando toda la noche. Ahora, una cosa es la reencarnación. Eso sí no lo creemos. No creemos que yo voy a morir y voy a revivir en un perro o en un sapo. No. La reencarnación es... No, eso no es bíblico realmente. Pero la encarnación sí. La encarnación establece, la doctrina de la encarnación se basa en que Jesús tomó la forma de un hombre. Jesús, que es Dios, tomó la forma de un hombre. Y lo dice Filipenses 2, del 6 al 7. Dice, el cual, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino dice que se despojó de sí mismo, es decir, se despojó de su propia divinidad para tomar la forma de un hombre. Juan está diciendo, básicamente, el mismo Jesús que estuvo en el cielo es el mismo Jesús que vino a la tierra y que murió, que sufrió y que resucitó y lo vimos ascender. Porque algunas doctrinas, dentro de esas mismas herejías, algunos creían que el Espíritu Santo había venido sobre Jesús en el momento en el que Él fue bautizado, pero se había apartado de Jesús cuando Él fue crucificado. Juan dice, no, ese mismo Jesús sufrió, murió, resucitó y ascendió al cielo. Él mismo, no hay otro. Hermanos, estemos preparados para defender la verdad. No caernos a piñazos por la verdad. Con la palabra, con mansedumbre, como dijo Pedro. Pero no quedarnos callados ante la mentira. Defender la verdad, el evangelio. Amén. Luego los versículos siguientes del 3 al 4 dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad vuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de este libro y cuál es el propósito de este mensaje? O de este y muchos mensajes que van a venir de la próxima adelante. Hermanos, volvamos nuestra mirada al mensaje del evangelio. Es triste ver cómo muchas iglesias hoy en día, ustedes las ven predicando en las congregaciones, en el culto, en donde debería predicarse a Cristo. Usted los ve predicando liderazgo, usted los ve predicando crecimiento personal, usted los ve predicando sobre bendiciones materiales o bienes materiales. Incluso usted los ve predicando sobre sanidad física. Hermano, eso es secundario. Yo no estoy diciendo que usted no deba hablar de eso. De hecho, si Dios lo permite, nosotros vamos a dictar un taller sobre liderazgo. Liderazgo según la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia y qué no enseña la Biblia acerca del liderazgo? Pero eso no es un mensaje para darlo aquí. Porque usted necesita un alimento espiritual y usted no se va a alimentar con liderazgo, usted se va a alimentar es con el evangelio. Eso ha distorsionado mucho la verdad, hermano. Muchas personas se vienen a predicar sobre sanidad. No vamos a hacer un culto de sanidad. Y traiga a todas las personas enfermas que usted vea alrededor de su casa. Entonces las personas van a venir no porque quieren conocer al Cristo de la Biblia, no, porque quieren dejar de sufrir, dejar de tener ese dolor, pero sin conocer a Jesús. Las personas quieren un evangelio tan fácil. Las personas quieren ser sanas, quieren ser libres, quieren ser restauradas, quieren ir al cielo, pero sin conocer a Cristo. Sin renunciar a su pecado, sin dejar su vida. No, tranquilitos, allí donde está. Es como alguien que dice, yo soy cristiano ahora, pero no quiero compromisos. Cuando alguien venga a mí diciéndome eso, yo con todo el amor del mundo le voy a decir, hermano, desde que tú aceptaste a Cristo, Cristo te comprometió.
No tú vienes a comprometerte con Él. No, Él te comprometió. Ahora tu vida depende de Él. Estás obligado a servirle, a vivir para Él, a decir amén a todo lo que Él te diga en su palabra. Yo no te voy a comprometer. Si no quieres que yo te comprometa, no lo hago. Está bien, ven los días que tú quieres venir a la iglesia y listo, yo no te voy a comprometer. Pero ten en cuenta que si aceptaste a Cristo, tu vida está 100% comprometida con Él. ¿Sí? Entonces las personas vienen a la iglesia no para ser sanadas. Y usted los ve, muchos de ellos sí son sanados. Y usted los ve conmovidos, llorando, extasiados por lo que ha sucedido. Pero a la semana siguiente están de vuelta en sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos no vinieron por Cristo. Porque ellos no vinieron arrepentidos por sus pecados, reconociendo que eran pecadores y que estaban a punto de ser condenados a muerte y que necesitaban a Jesús. No, ellos vinieron porque querían sanidad. Y así no se viene a Cristo, hermano. Así no se viene a Cristo. Porque como les prediqué hace 1 o 2 semanas, una regla básica y condición necesaria para poder acercarse a Cristo es reconocer que somos pecadores. Hasta que la persona no reconozca su pecado, no va a venir a Jesús. Amén. Entonces, hermanos, volvamos al mensaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque en Romanos 1 Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Ahora, ¿por qué no predico el evangelio? ¿Por qué prefiero otra cosa predicar? ¿Para atraer más personas? ¿Para que mi iglesia se llene? ¿Para que haya mejores ingresos en la congregación? ¿O para ser más popular? No, Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. Ahora dice algo: el evangelio es poder. Es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo, hermanos? Proclamar el mensaje del evangelio, porque será el único con el poder suficiente para dar eterna salvación a todo aquel que le diga amén. A todo aquel que cree en ese mensaje del evangelio. Yo no voy a predicar otra cosa, hermanos, ni siquiera voy a predicarle sanidad física. Eso se lo voy a dejar para otro momento que sea propicio, pero no ahora, porque he sido llamado a predicar a Cristo crucificado y resucitado. Ese es mi único llamamiento. Y si yo no lo obedezco, miserable de mí. Porque Pablo dijo: estoy obligado a predicar el evangelio. Ahora, la razón por la cual las iglesias no han entendido eso y se han desviado a predicar otras cosas: cree y verás la bendición y tendrás esto y tendrás lo otro, y siempre predicando cosas centradas en el hombre. Tendrás sanidad física, el hombre. Tendrás bendiciones materiales, el hombre. Si viene alguien con problemas económicos o problemas en su casa, no te preocupes, Dios es poderoso para sanarte. Dios es poderoso para ayudarte. Dios es poderoso para bendecir tu casa y que seas próspero. Pero siempre centrados en el hombre. Hermanos, cuando alguien esté afligido y usted vaya a consolarle, no le esté diciendo falsas promesas. Esas promesas son para los que ya están en Cristo. Cuando alguien que no conoce a Cristo está afligido y usted va a darle una palabra de consuelo, dígale: hermano, eres un pecador y te vas para el infierno, reconoce a Cristo. Si no le gustó y se fue bravo con usted, ese no es su problema, hermanos. Usted cumplió con decirle la verdad con amor. Usted tiene que decirle: la razón por la cual estás así es porque no tienes a Cristo en tu corazón, porque eres un pecador, porque tu vida te ha llevado al borde de la perdición y ahora estás a punto de morir y pasar una eternidad sin Cristo. Necesitas a Jesús. No vas a decirle a esa persona que está sufriendo: no te preocupes, todas las cosas son para bien. Momentito, eso es para mí que soy cristiano, no para él. Dios no te va a desamparar. No, eso es para mí. Yo tengo que decirle: cree en Jesús. Y no le vas a decir: todos tus problemas se resolverán. No, le vas a decir: cree en Jesús y de ti brotará una fuente de agua de vida. De ti brotará paz, gozo. No te estoy diciendo que te volverás famoso y que tendrás mucha plata. No, tendrás al Espíritu Santo morando dentro de ti. Hermanos, ese es el mensaje.
Cuando tu vecino tiene un problema, ese es el mensaje. Cuando vienes a predicar a la casa, ese es el mensaje. Como le estoy diciendo, yo no estoy en contra con otras enseñanzas. De hecho, los viernes estamos dictando otras enseñanzas. Algunas van a estar muy relacionadas íntimamente con el evangelio, pero otras no. Pero este momento especial es dedicado a exaltarle a Él. ¿Y cómo lo voy a hacer? Predicando su palabra. Y la razón por la cual muchos no lo han hecho es porque no han entendido el mensaje de Jesús y el mandato de Jesús en Marcos 16:15, que dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué me está diciendo Jesús allí? Cuando tú vayas a donde están las personas, a donde están las gentes, tú no vas a predicarle pensamientos nacidos de la mente humana. Cuando tú vayas a ellos, tú no vas a suavizar el evangelio para llenar tus iglesias. Cuando tú vayas a ellos, no vas a distorsionar la verdad del evangelio para predicar pensamientos de hombres, pensamientos que ni en lo más mínimo se comparan con los pensamientos de Dios. No, tú vas a predicar a Cristo crucificado y resucitado. Amén. Hermanos, lo que hemos visto, dice Juan, lo que hemos oído, eso hablamos, eso predicamos, eso proclamamos, no otra cosa. Como dijo Pedro, no venimos a hablar fábulas inventadas por el hombre, no, venimos a hablar de Jesús. Ese es el mensaje, no hay otro. ¿Quién es el corazón de la iglesia? El fundamento de la iglesia, la piedra angular de la iglesia, no soy yo. Y no hay otra enseñanza. Es Jesús. Cuando Pedro fue a los Corintios, les dijo en el 1 Corintios 2:4, les dijo: me propuse llegar a ustedes no con palabras persuasivas humanas, sabiduría humana. No. De la misma manera Juan dice: yo vengo a hablarles lo que vi, lo que oí, lo que se me proclamó, a Cristo. Hermano, este es un llamado a que pongamos nuestra mirada en la cruz, en el evangelio. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque el evangelio es el único. Escuche, no son las religiones, no es el Papa, no. Grábese esa verdad. El único que puede dar eterna salvación al que cree es el evangelio. Por lo tanto, no nos avergoncemos de vivir el evangelio, de predicar el evangelio, porque no hay otro llamado más grande que ese.